Ahora de viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en este país. Muy buen día, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Entiendo que Parametría ha realizado una encuesta en vivienda sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, un caso que, como decía yo, se ha resuelto de una manera inédita y tal vez inesperada desde los días de la detención, que parecieran lejanos, pero no, es una historia muy intensa que se ha vivido en pocos meses. Pero en fin, platícanos del resultado de esta evaluación de opinión pública, mi querido Paco. Mira, Ricardo, es una medición que hicimos en el mes de diciembre, la última del año. Como bien dices, ha sido un caso pues que ha sido al parecer bastante intenso y lo comparamos con otros casos que se han dado recientemente, como el caso de García Luna, como el caso de Emilio Lozoya, ver cómo estaban los niveles de atención y siempre, como bien sabes, para este tipo de temas que son tan polémicos, tan públicos, hay una especie de juicio público, que es lo que piensa la opinión. Y es importante decir que lo que diga la opinión pública no es necesariamente verdad histórico, verdad jurídica, sobre todo en estos casos judiciales, pero que es importante para propósitos analíticos saber qué está pensando la gente. En un primer gráfico te muestro, Ricardo, comparado con otro caso que pasó prácticamente en fechas similares, pero en el año anterior. En diciembre del 19 medimos el nivel de atención que había para el caso García Luna. En el caso de este mes, diciembre del 19, se enteró 47%. Y esta medición que hicimos en diciembre del 20, un año después, para el caso Salvador Cienfuegos, se enteró 69%, es decir, 20 puntos más, 22 puntos más. Esto te da, digamos, en términos de grandes números, 7 de cada 10 mexicanos se enteraron del caso Cienfuegos, comparado con el caso García Luna en su momento, que fue poco menos de la mitad del país. Es decir, tienes niveles de atención mucho más altos. Si lo comparamos también con el caso Lozoya, y nuevamente aquí insisto en la advertencia de que el juicio público o lo que piensa el público no necesariamente tiene que ver con la parte legal o judicial. En el siguiente gráfico, la pregunta clave es si la gente cree que el acusado, digamos, ya sea García Luna, Emilio Lozoya o Salvador Cienfuegos, si la gente cree que son culpables o inocentes de estas acusaciones. Como verás, la barra roja, que es la que considera la gente que es culpable, o si son ciertas estas afirmaciones, depende cómo se plantee la pregunta, pues este nivel es de 63% para García Luna, 59, 68% en fechas distintas para Emilio Lozoya, que es junio del 19 y febrero del 20, y como verás, 2 de cada 3 mexicanos cree que el general Cienfuegos sería culpable. Nuevamente hay que tomar distancia de estos juicios públicos, pero creo que es importante registrarlos. Siguiente gráfico es si se enteró que Estados Unidos había sido mandado a México, ¿no?, para ser juzgado. Sí se enteró, 58%, nuevamente siguen siendo altos estos niveles de conocimiento. Y otra pregunta que me parece clave es la siguiente. Para el caso de Emilio Lozoya, le preguntamos a la gente si qué era lo que prefería, si ser traído a México para ser juzgado o que se viera en España. Y para el caso del general Cienfuegos preguntamos lo mismo, si debería ser juzgado en México, hubiera preferido que se juzgara en Estados Unidos. Esta me parece muy interesante, Ricardo, porque para el caso Lozoya un porcentaje superior apenas por 5 puntos, 39%, sí, 34%, pensaba que era mejor que fuera juzgado en México, pero para el caso del general Cienfuegos, la gente prefiere que sea juzgado en Estados Unidos, sí, 49%, 8 puntos más.
finalmente, pues este tipo de escándalos, como bien podrías esperar, tienen algún impacto institucional, y preguntamos si la gente pensaba que esto era un caso genérico, donde todo el ejército estuviera involucrado, o era un caso excepcional. Pues ya es una constante de opinión en nuestro país. El ejército es, junto con la Marina, dos de las instituciones mejor evaluadas en el país. Entonces, dado este caso, una pregunta natural que surge es si va a haber algún daño a la reputación o a la confianza que hay en el ejército, y por ello preguntamos, en caso de que el general Salvador Cienfuegos sea culpable de los delitos que se le acusan, ¿usted cree que todo el ejército está involucrado con grupos de narcotráfico o solo unos cuantos militares están involucrados? El 76% cree que es un caso pues excepcional, que solamente algunos militares están involucrados, y solamente 14% cree que es todo el ejército. Ello pues hará pensar que entonces no hay un daño reputacional mayor sobre la institución, pero finalmente el que tenga este nivel de reputación del ejército no necesariamente parece ser que nuevamente en opinión pública protege al general Cienfuegos de estas acusaciones, y pues la gente da la impresión que todo caso relacionado con corrupción hoy día la gente lo juzga de manera muy severa, Ricardo. Como siempre, muchas gracias, mi querido Paco. Mi abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ricardo, muchas gracias. Buen día, Francisco Abundis, director de Parametría.